Hoy vamos a viajar al año 1981 para reseñar una auténtica maravilla, una joya bastante sorprendente, una peli muy atípica que tiene un reparto de lujo y muchísimos valores para el amante, ¿no?, del cine de terror de los años 80, porque además, no sé, tiene muchos elementos que creo que os van a gustar. Se trata de Ghost Story, una historia de fantasmas titulada en España con el maravilloso Historia Macabra, ¿vale? Yo no sé por qué pensaba que esta peli iba de una antología, porque el argumento es de una especie de sociedad secreta de unos señores así, bueno, pues ricos, señores poderosos de un pequeño pueblo, que quedan para beber vino y contarse historias de terror. Entonces, claro, cuando yo en su momento leí el argumento pensaba que sería una especie de antología. Pero no va, la cosa no va de eso. Hoy vamos a desempolvar esta película que, a pesar de que no fue un exitazo de taquilla rotundo, no, es una auténtica oda, ¿no? Un testamento al terror más elegante y sofisticado y a la vez perturbador. Creo que os va a gustar mucho la reseña de Historia Macabra. La película está basada en una novela de Peter Straub del mismo nombre y llegó en un momento en el que el slasher acababa de nacer, pero estaba en su apogeo. Sin embargo, aquí se decidió ir por otra parte. No estamos ante un slasher de ningún modo, no hay adolescentes desatados ni sonidos chirriantes, lo cual, por mi parte, no hubiera habido ninguna queja. Aquí tenemos un terror más elegante, incluso melancólico, y muy arraigado en los remordimientos secretos de los protagonistas. 4 amigos muy ancianos que forman parte de la Sociedad Chowder, en el doblaje español, la Sociedad Gastronómica. Estos señores se reúnen con bastante regularidad en el pueblo de Millburn, en Nueva York, para contarse historias de fantasmas. Pero ese año las historias no son suficientes, ya que uno de ellos muere de manera misteriosa, y los demás empiezan a experimentar visiones y pesadillas que les perturban enormemente, y pronto nos daremos cuenta de que todos guardan un secreto. Un incidente en su juventud con una preciosa joven llamada Eva Galley que, bueno, por cosas de la vida acabó en tragedia. Ahora el pasado ha vuelto para cobrarse la deuda, personificado en una especie de entidad vengativa que no se va a detener ante nada. La película habla sobre la culpa, sobre la redención y sobre cómo, da igual el tiempo que haya pasado, estos secretos al final nos perseguirán hasta la tumba. Es una trama que se desenvuelve muy lentamente, pero que nos va a tener muy interesados. Además, la película empieza con una escena que es increíble. Un señor está en su casa, de pronto aparece una mujer desnuda boca abajo sobre su cama, él no sabe quién es, le dice: oiga, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? Y cuando le da la vuelta a la chica, resulta que es una especie de cadáver podrido. El tipo se asusta, se cae por la ventana en una escena que es increíble. Eso sí os digo, aunque hoy pueda parecer muy cutre, estos eran efectos especiales punteros en 1981. No es broma, y no eran nada comunes en una producción de este tipo. Pero vaya, no me digáis que no es maravillosa. Además, el tío ahí con la pinga al aire, es maravilloso. Uno de los elementos más importantes de Ghost Story, una historia macabra, sin ninguna duda, es su espectacular reparto, empezando por la leyenda de Hollywood, Fred Astaire. Y sí, amiguetes, su última película, aunque no baila, en esta peli no baila, aporta una dignidad y una humanidad a su personaje que creo que es de lo mejor de esta peli, sin ninguna duda. Luego tenemos a Melvyn Douglas, otro gigante de Hollywood, junto al clasicazo Douglas Fairbanks, Douglas Fairbanks Jr., también muy anciano, obviamente, aquí no esperéis verlo dando volteretas, y John Houseman, el ganador de un Oscar. O sea, este reparto principal es increíble. Luego el verdadero protagonista diría que es Craig Wasson, que es el hijo del personaje de Douglas Fairbanks, y además interpreta 2 papeles, el tipo este que se despeña, ¿no?, por el rascacielos, y su hermano. No sé, no dicen que sea gemelo ni nada, dicen que es su hermano, pero bueno, es la misma persona, obviamente. Por cierto, es el protagonista de la peli esta de Brian De Palma, Doble Cuerpo, que el tipo hacía de un huelebragas, básicamente, perdón, es verdad. Y luego tenemos a Alice Craig, no sé cómo se pronuncia su apellido, que interpreta el papel de Eva Galley y de Alma Mobley, es un doble papel. Esta es la revelación de la película, es un personaje que aparece trabajando en la universidad donde trabaja nuestro prota, empieza una historia de amor y pronto se descubre que en realidad no es quien dice ser. Se trata del espíritu de la buena de Eva, que está buscando la venganza incluso en los descendientes de las personas causantes de su muerte, que al final se nos desvela qué es lo que pasó realmente. Una historia bastante turbia, que además se nos enseña con una escena larga, con una muy buena ambientación. Ya os digo que
que el reparto es una de las cosas más importantes de Ghost Story. Ver a estas leyendas de Hollywood en el ocaso de sus carreras, en un film de género, pero además llevado con mucha dignidad. No estamos ante el típico papel de secundario de Hollywood en peli cutre de serie B, sino que se nota que los actores lo están dando todo, y es un auténtico deleite, una anomalía. Otro de los puntos altos de la peli yo creo que sería la atmósfera. Tenemos esa especie de terror gótico que casi se puede saborear. El pueblo y su arquitectura con la nieve, ¿no? El invierno. Tenemos un paisaje que creo que suma mucho a la película. El director utiliza la niebla, las sombras, los reflejos para crear una atmósfera y unas imágenes realmente malrolleras. Obviamente estamos ante una película de terror psicológico y atmosférico. No tenemos muchos sustos, aunque algunos sí que hay, pero no es lo típico de jumpscares o de escenas truculentas. Aunque hay que decir que los efectos especiales de maquillaje son muy buenos. Los efectos visuales, por otra parte, como ya os comentaba antes, sí que están un poco pasados de moda. No son ni de lejos el protagonista de la película, solo tenemos un par de escenas. Pero ya os digo, en su momento era bastante puntero y los efectos de maquillaje han envejecido de maravilla. Algunos de estos efectos son bastante ingeniosos, como por ejemplo la transformación final del personaje de Alice Creech, o Craich, como se diga. Y la secuencia final es bastante impactante. La novela yo no la he leído, pero tengo entendido que es bastante densa y adaptar en una película de una duración, bueno, bastante discreta, pues era todo un desafío, pero según he leído es bastante fiel. Se captura este terror melancólico, nostálgico y la exploración de la culpa. Yo creo que es una adaptación bastante valiente, ¿no? Para ese momento en el que el slasher estaba a tope y si una compañía quería ganar pasta, pues básicamente había que subirse al tren. A pesar de que yo recomiendo fervientemente Historia Macabra, tengo que decir que para algunos espectadores puede resultar lenta, porque sí, es una película con mucho desarrollo de personajes, donde se nos lucen los actores, tenemos una muy buena fotografía también, técnicamente es una peli muy notable, pero si os gusta el cine, si os gusta ver a estos titanes de Hollywood en el final de sus carreras con una historia muy interesante y no os quedáis solamente en buscar los efectos especiales y lo truculento, sino que queréis ir más allá, yo creo que vais a disfrutar muchísimo de Ghost Story. Historia Macabra. La trama además tiene esos saltos temporales de vez en cuando. Al principio resulta un poco confuso, porque como los tipos están contando historias de terror al principio de la peli, luego aparece el tipo este cayéndose del edificio, parece que están contando una historia de terror, pero luego resulta que no. Es como un poco lío. Pero la verdad es que en pocos minutos vamos a pillarle el rollo perfectamente y ya no va a resultar nada confuso. Además, los saltos temporales que hay luego más adelante son ya del pasado. Nos vamos a, yo que sé, a los años 40 o 30, no sabría deciros. Aquí se toma su tiempo para construir la atmósfera y presentarnos muy bien a los personajes, lo cual al final resulta interesante. Por ejemplo, el personaje de Fred Astaire, que ya en su versión juvenil se nos muestra como alguien inocente, como aunque se ha visto envuelto en esta situación tan desagradable, él en realidad es una de estas personas que obviamente ha vivido con la culpa toda su vida y que de alguna manera nos llegamos a interesar por él, a pesar de haber sido cómplice, ¿no? en un acto, hombre, aunque sea una muerte accidental, pero al final cometieron un terrible acto, ¿no? No solamente al ser responsables de la muerte de la chica, sino encima luego ocultarlo. Estas complejidades, tanto de personajes como narrativas, creo que hacen que Historia Macabra no sea para todo el mundo. Ya os digo, la gente que busca un terror más rápido, más ochentero, más exagerado, pues creo que aquí se van a quedar quito a cuadros, ¿no? Pero si os gusta lo que os estoy contando, si os suena bien, creo que vais a disfrutar muchísimo de esta peli, que además, al salir en el momento este en el que todo el mundo quería slashers y demás, es una peli bastante pasada por alto. No la veo yo en muchos tops de cine de terror de los 80 y creo que podría estarlo. El propio Peter Straub, el autor de la novela, estuvo muy pendiente del rodaje de esta peli. No estaba muy contento con muchos cambios que se hicieron en el guión, pero al final la consideró una adaptación valiente y no quedó descontento del todo. La película tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares y recaudó alrededor de 23 millones, según las fuentes
que he consultado, que como siempre, ya os digo, esto es para coger con pinzas. Sin embargo, prácticamente desde su lanzamiento en televisión por cable y videoclub se convirtió en una obra de culto. La crítica, por supuestísimo, se dividió en su momento. Algunos alababan su atmósfera y actuaciones y otros criticaban su ritmo y la consideraban, pues eso, una obra menor. También al ser de género hay críticos que directamente ya la crucifican. Y obviamente su reputación ha crecido en los últimos 20 años, sobre todo con el auge de internet y de abrir películas de culto y demás, y se aprecia mucho su enfoque clásico y sobre todo su casting estelar. Como ya os digo, pienso que Ghost Story es una peli que merece ser vista. Es una obra de terror elegante y con momentos bastante escalofriantes, impulsada con un elenco de leyendas de Hollywood que impulsan el material. Si lo que vais buscando son sustos y gore, simplemente pues esta peli no es para vosotros. Pero si os gustan las historias de fantasmas clásicas, estas que se cuecen a fuego lento con una atmósfera que casi se puede palpar, creo que os espera una muy buena experiencia. Una de esas películas que se va a quedar contigo mucho tiempo después de haberla terminado, y creo que su director John Irving dio lo mejor de sí mismo para hacer esta peli. John Irving, por cierto, nos trajo películas maravillosas como La colina de la hamburguesa y mi favorita, Ejecutor, de Schwarzenegger, que esto es un peliculón. A ver si un día lo reseñamos. ¿Y vosotros qué? ¿Habéis visto Ghost Story? ¿Historia macabra? Pues decidme en los comentarios qué os ha parecido, dejadme vuestros likes, comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos a todos, suscríbanse si no lo estáis ya, os perseguiré en sueños. Perdón. Venga, hasta luego.